Buenas noches, qué bueno que pueden estar con nosotros. Hoy nos toca ver un tema por demás importante y más en estos tiempos que estamos viviendo. Hoy más que nunca, pues tenemos que revisar lo relacionado al trabajo, a las nuevas formas como vamos a abordarlo, pero es cierto desde una perspectiva espiritual como es la que el predicador Salomón a través de Eclesiastés él quiere mostrarnos. El tema es la alegría del trabajo, es la tercera sesión de Plan de Vida. Yo espero que hayan hecho ustedes la tarea de la segunda sesión. La tarea de la segunda sesión al final nos invitaba a que hiciéramos una proyección hacia el futuro y pudiéramos en base a nuestra persona ir encontrando para qué fuimos diseñados, para qué todo ese proceso que Dios ha tenido en nuestra vida, desarrollo de capacidades, exposición a ciertas circunstancias e incluso a ciertas adversidades. Y entonces la pregunta decía, bueno, ¿de qué manera puedo proyectar hacia el futuro a lo que me gustaría dedicarme, pero que estuviera relacionado con ese diseño de vida al cual pues nosotros empezamos a entender que hemos sido diseñados? El tema de hoy tiene mucha relación, el tema de hoy toma el insumo de la tarea pasada como el de la primera sesión para poder abordar lo que hoy estaremos viendo. ¿Cuál es el versículo que tenemos como base? Es Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, que dice de la siguiente manera. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Hay tres aspectos que resaltan en este versículo. Primero, dice, no hay cosa mejor para el hombre que coma y beba. Y ahí se está refiriendo a un hecho cotidiano de todos los días. Y entonces dice el predicador, si hay algo en lo cual el hombre, hablando genéricamente como raza, dice, si hay algo en lo cual él puede deleitarse, es el comer y el beber todos los días de manera cotidiana. Y dos, dice, alegrándose en su trabajo. Y tercero, vean la importancia, esto se relaciona con el tema de la eternidad en el corazón del hombre, porque dice, también he visto que esto es de la mano de Dios. Y esto ya nos empieza a apuntar hacia algo que vamos a estar hoy viendo, lo que tiene de relación el trabajo con la ocupación diaria que nosotros tenemos del mismo, pero también es cierto su relación con lo eterno, su relación con lo espiritual. ¿Cuál es la importancia del trabajo? ¿Por qué el predicador le da tanta importancia al trabajo? Bueno, decirles que es una de las actividades más mencionadas en el libro de Eclesiastés. Si ustedes, por ejemplo, leen el capítulo 2, se van a dar cuenta que él nos refiere de muchas maneras al trabajo. Dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Más adelante dice, no hay cosa mejor, ya lo leímos, para el hombre, sino que coma y beba y se alegre en su trabajo. En el capítulo 2, versículo 21 dice que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a un hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. En el versículo 18 del capítulo 2 dice, asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y si nosotros leemos
los diferentes capítulos de Eclesiastés, nos vamos a dar cuenta que algo que él vio, el predicador, debajo del cielo, y en muchas familias, acuérdense que él es un investigador, es lo relativo a la ocupación de las personas, a su faena, a su trabajo, en fin. Entonces, decirles que por ello tiene mucha importancia, porque para el predicador es una de las actividades que mayormente vio. Si nosotros lo trasladamos a nuestro tiempo, es lo mismo. El número de horas que nosotros dedicamos a nuestro trabajo u ocupación, pues es elevado. Dos, que demanda precisamente gran parte del tiempo de las personas. Si nosotros hiciéramos un cálculo de lo que al año le destinamos a nuestro trabajo en términos de horas, pues nos daríamos cuenta que es un número importante. Y ese número pues compite con otras actividades y con otras metas y acciones que tenemos. También es cierto, y por eso quise leerles estos versículos del predicador, que pareciera que hay un umbral borroso entre aquel trabajo que nos satisface, aquel trabajo que nos deleita, aquel trabajo que nos da una perspectiva espiritual de las cosas, a aquel trabajo que es fastidio, aquel trabajo que es afán, aquel trabajo que cansa, aquel trabajo que aturde. La perspectiva que estuvimos leyendo de Salomón es la vida debajo del cielo, y por eso es que muchas de las alusiones que él hace es que a que es fatigoso, a que es difícil, a que es vano, a que finalmente lo que tú haces se lo queda otro. Pero acuérdense, siempre que él habla debajo del cielo, se refiere a esa perspectiva no eterna, no espiritual, y por lo tal una perspectiva muy terrenal. Pero por eso el versículo que hoy estamos leyendo, porque es lo que hace una separación entre esa parte donde el trabajo pareciera que es un castigo, a cuando el trabajo empieza a ser una bendición, y es cuando nos damos cuenta que viene de la mano de Dios y nos puede causar alegría. Entonces, esta es la gran parte que pasa en las familias, en las personas todos los días. Hasta donde me doy cuenta que es una bendición tener un trabajo y hasta dónde lo considero un castigo. Muchos se han quedado en esa perspectiva de que el trabajo es un castigo. Sin embargo, como lo vimos, dice el predicador que el trabajo viene de la mano de Dios. Y entonces eso, acuérdense, porque lo vamos a ver más adelante, cómo se relaciona con nosotros, ¿sí? Y dice, de acuerdo al versículo que leímos, que el trabajo tiene una conexión con el alma, porque dice, y que su alma se alegre en su trabajo. Y ya vimos que alma se refiere a lo más interno nuestro. El cuerpo es la parte externa, pero la parte interna es el espíritu y el alma. Y podríamos decir es donde está la voluntad, es donde está lo espiritual, es donde está el sentido de vida hacia nosotros. Entonces, algo que dice el predicador es el trabajo se conecta con el alma. Y entonces, si esto es así, tiene un eminente sentido y valor espiritual. ¿Ok? ¿Qué es lo que produce el trabajo? Vean a esta persona, me encanta esta imagen porque él está feliz. Hay dos maneras de poder nosotros todos los días enfrentar o afrontar nuestro trabajo, ¿sí? Esta persona está feliz. ¿Por qué? Porque el mismo predicador nos dice en Eclesiastés 3:13, si lo vemos, dice Eclesiastés 3:13, dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y vean, y goce el bien de toda su labor. Goce el bien de toda su labor. Entonces el trabajo, ¿por qué es tan importante? Porque produce satisfacción,
en todos los ámbitos. Una parte importante de entender el contexto del predicador, pues es en los tiempos pues del semidesierto israelí, de actividades rurales, agrícolas, pecuarias, y había un desgaste físico en ese sentido mayor, una diferencia a los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y en ese contexto él dice, el trabajo da satisfacción. También es cierto, ya lo leímos y hay otro versículo que también nos abona en el mismo sentido, dice 3:22 de Eclesiastés, dice, así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Y vamos a ver aquí tres cosas, pero la primera es esta, dice, no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Entonces, además de que nos da satisfacción el trabajo, también es cierto que nos da alegría, tiene esa capacidad de alegrarnos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás satisfecho de lo que hiciste, del jornal y de tus actividades, eso te genera alegría. Pero esta parte es muy interesante porque dice en el mismo versículo, el predicador dice, porque esta es su parte. Y entonces él está diciendo que el trabajo tiene que ver también con una ocupación o con una parte para la cual nosotros estamos diseñados. O sea, ya no solamente tiene que ver con una actividad que tengo que hacer por hacer, no, tiene que ver con una parte en la vida para la cual fuiste tú y yo fui diseñado, y entonces no hay alguien diferente que la pueda hacer. Es ahí donde empieza a haber algo interesante en relación al trabajo. Pero también dice Eclesiastés, ese mismo versículo al final, dice, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Entonces, ¿qué significa? Que el trabajo también nos permite anticiparnos y construir el futuro. Acuérdense que el predicador utiliza mucho los umbrales, utiliza mucho el exponernos a ver la diferencia de dos aspectos a través del umbral. Y entonces él dice aquí, porque ¿quién lo llevará al hombre o a la persona para que vea lo que ha de ser después de él? Nadie tiene esa posibilidad de trasladarse al futuro y ver cómo estaremos en el futuro. Y entonces dice, el trabajo tiene un peso muy importante en cómo nosotros nos anticipamos y construimos el futuro. Pero también dice Eclesiastés 5:12 algo muy interesante que se liga con otro tema que vamos a ver después. Dice, dulce, dulce dice, es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, dice otra vez, pero al rico dice no le deja dormir la abundancia. Otra vez, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Y es muy interesante porque el trabajo se relaciona de manera muy directa con el descanso, con el sueño. Cuando nosotros sabemos que hicimos la jornada, nos esforzamos y logramos lo que teníamos que hacer, automáticamente descansamos plácidamente. Cuando nosotros sabemos que no estamos en el lugar que debemos de estar, no descansamos. Entonces eso es otra cosa importante. Y finalmente, un versículo que nosotros ya lo vimos, que es Eclesiastés 9:10, y dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, el trabajo nos permite cumplir retos. El trabajo nos permite darle vida
a todo lo que nosotros queremos hacer y tenemos fuerzas para hacer. Entonces, de ahí la importancia que tiene el trabajo. Esto quizás ustedes no lo puedan leer, no se preocupen, está muy pequeña la letra, pero déjenme leerles lo que dos estudiosos dicen en relación al trabajo. Uno es un autor que se llama Alvin Toffler. Él escribió un libro que es El Shock del Futuro. Este libro del Shock del Futuro tiene más de 30, casi 40 años que se escribió, y vean, no, 50 años, y vean lo que dice. Alvin Toffler se imaginó el futuro y él imaginaba en relación al trabajo algo muy interesante. Él dice, el empleo al hacer algo no es solo un medio de subsistencia o camino de propia superación, sino una manera de estar en el mundo y de ser algo en él. Es el origen, el trabajo, del convencimiento de que aportamos algo, que somos útiles, que dejamos rastro en nuestro mundo. Si se dan cuenta, esto se relaciona mucho con lo que dijo el predicador. El trabajo es nuestra parte de la vida. Porque vean lo que dijo Alvin Toffler hace 50 años. La falta de empleo, él lo veía para el futuro, es equivalente hoy a la falta de sentido de la vida. Qué declaración tan tremenda. ¿Y por qué podemos llegar a entender que una persona cuando pierde el trabajo se puede llegar a quitar la vida? ¿Por qué? Porque es la falta de sentido de vida, de que aporta, de que sustenta, de que puede salir adelante. Y otra visión complementaria, interesantísima, es la de don Carlos Llano. Él fue el fundador del IPADE y de la Universidad Panamericana en México. Él escribió un libro que es La creación del empleo, y él dijo esto: al Estado, o sea, a la nación, le corresponderá la estimulación para la creación del empleo, buscar los incentivos, las oportunidades para aumentar la capacitación. Pero lo que no se puede y no se debe esperar de los gobiernos o de los estados es que suministren a los ciudadanos ganas de emprender, sentido de riesgo, imaginación y laboriosidad. Lo que decía don Carlos es, al gobierno le corresponde poner las condiciones para que se generen los empleos, pero realmente a quien le compete generar esos empleos es a las personas mismas. Y esto implica que tengan ganas de emprender, que tengan sentido de riesgo, que tengan imaginación y tengan laboriosidad. ¿Y por qué es tan importante esta definición? Porque el tiempo que estamos viviendo nos está llevando mucho a ello. Si hoy queremos, en términos de trabajo, darle sentido a nuestra vida, encontrar cuál es nuestra parte en la vida, mucho va a depender de lo que nosotros construyamos. Yo les leo estos versículos también. Son otras aportaciones de Salomón que vienen en el libro de Proverbios. Dice un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Si nosotros leemos varias veces el libro de Proverbios, nos vamos a dar cuenta que Salomón resalta mucho la diligencia. Y la diligencia no es otra cosa sino cómo podemos de alguna manera darle intensidad a cómo hacemos las cosas. Entonces, esta primera invitación de Salomón va en ese sentido. La segunda, no se diga. La segunda dice, la mano negligente empobrece,
mas la mano de los diligentes, dice, enriquece. Vean el contraste, la mano negligente empobrece, más la mano diligente enriquece. ¿Qué es diligencia? Porque hay un proverbio que también dice, haber precioso del hombre es la diligencia. Yo creo, y ahorita lo vamos a ver, que aquí viene una de las mejores definiciones de diligencia. Vean este es muy de mucha sabiduría. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Vean lo que él vio debajo del cielo. Dice el predicador, dice, ahí donde tú ves pobreza, en esa tierra que está lista para producir, hay mucha riqueza, pero depende mucho del juicio de la persona para poder producir esa riqueza. Y esto es muy interesante porque ya lo leímos. El predicador nos dijo anteriormente que la vida debajo del sol es repetitiva, la vida debajo del sol es cíclica, y él también dijo que la vida debajo del sol tiende a permanecer. O sea, las cosas permanecen. Quien no permanece es la persona. Y lo que está diciendo aquí el predicador es que ahí donde tú ves pobreza, puede haber riqueza, pero depende mucho del juicio de la persona. Dice, más se pierde por falta de juicio. ¿Ok? Entonces, es aquí donde está la diferencia y es en la persona. Vean esta para mí es una de las mejores definiciones de cómo ser diligente, porque dice, ¿has visto hombre solícito? ¿Quién es un hombre solícito? Aquel que le gusta hacer las cosas bien, aquel que se esmera, que no se da por vencido. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Y ve esto, delante de los reyes estará. Dice, no así, perdón, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Qué interesante. Cuando tú te esfuerzas por hacer bien las cosas, alguien lo ve. Y eso te lleva a que estés en lugares especiales. Esto se relaciona mucho con lo que leímos de tiempo y ocasión. Es cierto que hay que saber distinguir los tiempos, pero también hay que estar en el lugar correcto para distinguir esos tiempos. El diligente es aquel que no falla a su tarea, es aquel que no falla a lo que tiene que hacer, y entonces cuando está en esa circunstancia y situación es cuando puede darse cuenta del tiempo y ocasión que se le está presentando. También vean dice, quien cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Qué interesante. Muchas veces nosotros quizás no ponemos cuidado a lo que otro con gran valor nos ha puesto, no solamente para generarle a él un ingreso como patrón, sino también a nosotros. Y entonces no aprovechamos ni valoramos esas oportunidades. Entonces dice Salomón, el que cuida de la higuera será recompensado por su Señor. Y finalmente, un canto a la diligencia, que es Proverbios 31, que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. Si nosotros leemos todo esa parte de Proverbios, nos vamos a dar cuenta que es una mujer muy diligente, porque se levanta muy temprano, porque compra una heredad, porque con sus manos hace telares, porque a sus siervos los trata bien.
Entonces, un canto a la diligencia, ¿ok? Esas son otras aportaciones de Salomón. ¿Cuáles son las tendencias que ya se estaban dando en relación al trabajo y que hoy se afirman? Si algo la pandemia ha venido a acelerar, es ciertas tendencias que ya se estaban generando, pero hoy con mayor fuerza llegaron para quedarse, y es importante entenderlas porque es aquí donde viene esta parte de don Carlos Llano. Tenemos que ser creativos, tenemos que ser laboriosos, tenemos que ser también con sentido de riesgo para hacer lo que tenemos que hacer. Ok, una de estas tendencias es, y hoy les decía, con más razón se está propagando, es la nación de la gente libre. Hoy, si algo vimos es que los empleos son muy volátiles, son muy vulnerables, y entonces esto nos está llevando a cómo tenemos nosotros como personas un valor agregado que aportamos, y automáticamente somos más agentes libres, que estamos en ese sentido, en esa flexibilidad de entrar a un sistema, aportar nuestro conocimiento y salir del sistema porque tenemos otros sistemas donde tenemos que intervenir. Entonces, esto es un concepto diferente. Por lo mismo, dice ser tu propia marca y tu jefe, más que la visión de estar en un recinto, en un horario y con una línea de mando vertical hacia nosotros. Hoy es tú eres tu marca y tú eres tu jefe, y entonces como agente libre eres mucho más versátil. Sí, también es cierto, y esto es muy importante, los beneficios viajan contigo. ¿A qué se refiere? Antes mucho la persona buscaba el empleo en función de los beneficios, de las prestaciones que le pudieran aportar. Hoy tristemente lo sabemos, un joven no tiene una pensión de la cual pudiera vivir en sus años de vejez. No hay leyes ya que lo estén cubriendo. A mí me tocó vivir esa transición, ¿sí? Cuando yo recién salí de la escuela me decían los maestros, llegaste tarde. ¿Por qué? Porque 2 años atrás todos los ingenieros agrónomos eran contratados por el gobierno antes de que terminaran la carrera. Cuando yo salgo viene la transición, y entonces era ir a tocar puertas, y mucha gente esos trabajos los buscaba por esas prestaciones. Hoy, al no haber esas prestaciones, los beneficios viajan contigo. ¿Qué significa? Que en base a ese valor agregado que tú aportas, eres tú quien buscas y defines cómo ganártelos. Esto es muy importante, hacer aquello en lo que tú destacas. Hoy es más importante que lo que es tu fuerte, ese diseño de vida para el cual has sido de alguna manera formado, tiene que ser una especialización que empiece a ser clave. En la medida que nuestro conocimiento o nuestra aportación es genérica, pues automáticamente dejamos de ser competitivos. Entonces, aquí es donde viene esta parte que dice el predicador. ¿Cuál es tu aportación? ¿Cuál es la parte en la vida que tu trabajo tiene que aportar y que está muy relacionada con esa especialización? ¿Para qué estás tú hecho? ¿Sí? Esto es muy interesante. Ustedes lo acabamos de ver con la pandemia. Ahora llevas tu oficina a donde vayas. Una característica de estos tiempos va a ser la movilidad, la tecnología y la flexibilidad. Y lo vimos. Las empresas no se cayeron porque los empleados estuvieron en sus casas. Al contrario, hoy están buscando esquemas mixtos donde ya no tengan que estar todo el tiempo en la oficina y saturando los servicios y contaminando de manera fuerte al medio ambiente. ¿Sí? Es cierto, ya no son los trabajos donde uno quería entrar para ahí jubilarse. Antes esa era la perspectiva. Quiero un trabajo donde me jubile. Hoy
Al no haber prestaciones, pues el pensamiento, ¿sabes qué? Esto hoy se relaciona con lo que yo estoy haciendo y me gusta, permanezco, pero ya no es tanto en la mente de las personas permanecer, es, ¿sabes qué? Se relaciona con lo que me gusta, con lo que quiero, sigo, en tanto ya no, ¿sí? Ser parte, y esto es muy importante, ser parte de redes de conocimiento. Hoy más que nunca necesitamos estar integrados con otros expertos en otro conocimiento donde juntos podemos resolver una problemática. Tú sabes de sistemas, él sabe de ingeniería, en fin. Entonces, hoy más que nunca va a ser esto importante, ser parte de esas redes de conocimiento y por lo mismo, tu lealtad más que vertical en el esquema anterior es más bien una lealtad horizontal. ¿Cómo puedo yo estar en esa lealtad con los que me están también apoyando y yo les estoy apoyando para que estemos generando riqueza, valor agregado, aportación a una realidad, ¿sí? Y esto también se vuelve muy importante, estar en constante aprendizaje. Hoy más que nunca no podemos, es cierto, sí nos tenemos que especializar porque esto está en relación a nuestras capacidades, pero también es cierto que dentro de esa especialización tenemos que ir creciendo en aquellas áreas que quizás no conociéramos. Y entonces hoy se vuelve muy importante estarme actualizando. Quizás ya no tanto en temas que no tengan que ver con lo que quiero, que era lo que pasaba muchas veces en las universidades, ¿no? Donde pues tenía que llevar materias que yo ni siquiera les veía la utilidad. Hoy incluso ya muchos planes han cambiado en las universidades, de tal manera que tú escojas las materias que sabes que te son útiles. Bueno, tenemos que estar en un constante aprendizaje. Es cierto, tenemos que hacer más con menos. Ya no son las grandes inversiones, ya no es en ese sentido las grandes sumas de recursos, sino cómo con menos puedo hacer más. Y finalmente, no porque no sea importante, salud mental, adaptabilidad, flexibilidad. Anteriormente se privilegiaba si eras mención honorífica, si había sido un chico de 10, hoy lo que se privilegia es hasta dónde eres capaz de adaptarte al mundo cambiante y hasta dónde tienes una salud emocional que te permite salir adelante, ¿sí? Y esto entonces es muy importante, lo vamos a ver, se liga con otro tema que tiene que ver con la aflicción de espíritu, tiene que ver con el descanso, porque hoy eso es lo que se está pidiendo. Hoy tenemos que ver de qué manera hay estabilidad, hay descanso en nuestra vida, porque de lo contrario es un entorno tan difícil, tan complicado, y podemos haber sido estudiantes de mención honorífica, y es bueno, pero también es bueno que seamos fuertes emocionalmente, ¿sí? Finalmente, pasando a nuestro proceso de aprendizaje, eh, yo quisiera compartirles algo, qué es lo que define un buen trabajo, cómo se define en los tiempos actuales que un trabajo es lo más exitoso posible o un trabajo es lo mejor. Bueno, leo las cuatro partes y después vamos viendo una por una, pero dicen los estudiosos que para que un trabajo sea integral, para que un trabajo vaya hacia la plenitud de la persona, hablando ya también de términos espirituales, dice, primero te tiene que estar resolviendo las necesidades básicas de tu vida, y entonces esto tiene que ver con tu cuerpo, ¿sí? Y es cierto, si yo sé que mis necesidades mensuales son de un monto y el trabajo no me lo está, el que tengo, aportando, soy muy inestable. Tú lo sabes, todos lo sabemos. Eso nos da inestabilidad y automáticamente
no desarrollamos al 100. Entonces, un trabajo exitoso, integral, tiene que satisfacer las necesidades básicas de tu cuerpo. Dos, y esto hoy se vuelve muy importante, demasiado importante, cómo tu trabajo también fortalece las necesidades afectivas de tu vida. Y esto pues tiene que ver con el corazón. Si yo estoy en un trabajo donde hay mucha grilla, si yo estoy en un trabajo donde es terrorismo desde que llego, si yo estoy en un trabajo donde me siento paralizado y no valorado, pues aunque yo pudiera estar ganando bien, la verdad es que no es un trabajo integral ni exitoso. Va a llegar un momento donde yo diga, no puedo, no es vida el estar así, o que a lo mejor te está distanciando de tus relaciones afectivas más importantes. Es un buen trabajo económicamente, pero mi familia la tengo a la distancia y la veo solamente los fines de semana o cada 15 días, pues definitivamente ello es insostenible. Quizás lo hago en tanto salgo adelante de cierta deuda, pero es insostenible. Entonces, tiene que fortalecer mis relaciones afectivas. Tercero, también es cierto que un trabajo integral tiene que fortalecer mis necesidades intelectuales. O sea, somos personas que nos caracterizamos por aportar, por innovar, por generar cosas nuevas, pero cuando nuestro trabajo es muy mecánico, es muy repetitivo, pues puede pasar lo que decía el predicador, ¿no? Le dejo de ver la parte espiritual y empiezo a verlo como un castigo, ¿sí? Y entonces empiezo a entrar, lo que dice el predicador, en aflicción de espíritu. Entonces, un trabajo es integral y es exitoso cuando me reta, cuando me hace que esté pensando cosas nuevas, pero además en el trabajo se alegran de todo lo que yo puedo hacer y aportar, ¿sí? Y entonces yo puedo irme ese día feliz a mi casa sabiendo que aporté algo nuevo, generé un esquema, un sistema diferente, ¿sí? Y finalmente, algo que empieza a ser ya también muy demandado es que el trabajo además pueda fortalecer necesidades de trascendencia. Cómo yo a través de ese trabajo también trasciendo, cómo veo que es útil, que genera soluciones, que mejora las condiciones de familias, de país, en fin. ¿Por qué? Porque se relaciona con el alma. Y otra vez, el alma es lo más interno nuestro que de alguna manera pues tiene que ver con la satisfacción. Muchas veces hay trabajos que a lo mejor en otros aspectos como en el económico pudieran ser débiles, pero muchas veces uno o no le da tanto peso porque uno dice, ¿sabes qué? Esto para mí es lo más importante. ¿Por qué? Porque estoy viendo que está realmente causando un impacto y eso me produce satisfacción. Ideal, definitivamente, que pudiera ser en las 4 áreas. ¿Por qué? Porque en base a esas 4 áreas, eh, la primera pregunta de nuestro ejercicio de reflexión es, ¿disfrutas tu trabajo? ¿Lo que hoy estás haciendo lo disfrutas? ¿Es para ti un deleite? ¿Te levantas temprano queriendo meterle mano? ¿O es una pesadilla? ¿O es un terror el decir, híjoles, ya tengo que presentarme a mi actividad de todos los días? Esa es una buena pregunta, ¿sí? Disfruto mi trabajo, lo que estoy haciendo realmente en esas 4 áreas me está satisfaciendo. ¿Por qué? Porque la segunda pregunta va en relación a ello. Identifica aspectos que lo hacen ser un trabajo integral. O sea, cómo se liga con fortalecer mis necesidades básicas, cómo se liga en fortalecer mis relaciones afectivas, cómo se liga en fortalecer mi mente y finalmente en la trascendencia de mi alma. Esto es un buen análisis que nosotros podríamos hacer de lo que hoy estamos haciendo y decir, oye,
pues si tienes un trabajo que cumple estas 4 áreas o aspectos, yo te diría, no lo pierdas, cuídalo mucho, porque no es fácil llegar a un trabajo así. Ahora, es un trabajo que tiene debilidades, pues hay que pensarlo, pero hay que pensarlo también, es cierto, y ahorita lo vamos a ver, mucho en función también de la etapa de vida en la cual estamos. Y esto se relaciona con la primera sesión. Decíamos que hay etapas más complicadas que otras y muchas veces no podemos hacer cambios porque esa etapa pues no nos permite que nosotros le metamos ruido más a nuestra vida, y entonces muchas veces entendemos que no pueda ser la mejor ocupación, pero dices, en este momento tengo niños en la escuela, tengo estas condiciones, no puedo definitivamente mover o hacer movimientos bruscos, ¿no? Tercero, dice, ¿cuál sería para ti el trabajo u ocupación ideal a la que te gustaría dedicarte, que esté directamente relacionada con tu diseño de vida? Esto es una pregunta muy interesante porque tú puedes decir, sí, mira, a lo mejor lo que estoy haciendo en ciertas partes se aproxima a lo que me gustaría, pero definitivamente yo lo que quisiera es otra cosa, ¿sí? Decía un gran músico, Rossini, imagínense, alguien diría, pues, ¿qué más quisiera Rossini que la música? Y él decía, no, para mí la música no es mi pasión, la pasión es la cocina. Y cuando él se retiró de ser músico, se dedicó a la cocina, y hay platillos que él hizo a la Rossini, ¿no? Y uno diría, pues, ¿cuál es la diferencia? Bueno, para él esa era su pasión. Entonces, ¿cuál será esa pasión a la que a ti te gustaría dedicarte el resto de tu vida y que además se relaciona con ese diseño para el cual tu persona ha sido formado? Si estás ya en ello, qué bueno. Y si no, entonces viene la siguiente pregunta. De acuerdo a la etapa de vida en la que te encuentras, ¿qué puedes hacer para acelerar este trabajo u ocupación? Uno puede reconocer y decir, hoy no me puedo mover, pero a lo mejor sí puedo empezar a prepararme en cierto conocimiento que me va a hacer falta, a lo mejor sí puedo prepararme en un idioma, a lo mejor sí puedo prepararme en ciertos ahorros. O sea, ¿cómo voy generando las condiciones que me permitan en un tiempo ir a ello? Ya de hecho, y esto es muy importante, desde el momento mismo que tú lo empiezas a visualizar y lo empiezas a escribir, es bueno. ¿Sabes por qué? Porque la cronología de la vida muchas veces nos lleva a que dejemos pasar el tiempo. Y entonces cuando pudimos haber tomado decisiones claves, pues no lo hicimos porque el tiempo se nos fue. Entonces ya el simple hecho de que tú lo visualices, lo apuntes, y lo último, que esa es la tarea clave, definas 3 acciones que son claves y que realizarás para que esto suceda. Es decir, ok, hoy no puedo, me encantaría hacer esto, y puedo hacer esto. O sea, 3 grandes acciones que hoy decido y hoy las empiezo a trabajar en mi vida. Ahora, quizás, y aquí es donde es importantísimo el primer tema del tiempo y la hora, quizás hoy estás tú viviendo un tiempo muy interesante en términos de responsabilidades. Y a lo mejor hoy puedes tomar decisiones más fácilmente. ¿Por qué? Vamos a ver un tema, es el penúltimo tema, los años sin contentamiento, y son los años de la vejez. Y nos vamos a dar cuenta que cuando uno va caminando hacia la vejez, uno pierde intrepidez. O sea, si hay una característica cuando somos jóvenes, es que somos intrépidos, es que decidimos, es que podemos decidir y cambiar una actividad, y lo hacemos
sin tanta presión y muchas veces incluso sin tanto, ¿qué les diría? Análisis. ¿Por qué? Porque también sabemos que estamos en un tiempo para hacerlo, ¿sí? En la medida que es cierto, vamos creciendo en los afanes de la vida, diría también el predicador, y vamos asumiendo responsabilidades, pues también vamos dejando de tener esas oportunidades, esas capacidades y también es cierto ese nivel de riesgo que decía don Carlos Llama. Entonces, eso es una parte importante que tú puedes analizar. Oye, ¿cuál es la etapa que estoy viviendo? Hoy es una etapa que me permite hacer cambios sobre la marcha sin tanta afectación, pues hazlos, porque hoy puedes hacerlo. Hoy te das cuenta que te hace falta incluso una nueva carrera, hoy te das cuenta que es necesario hacer una inversión en N cosas. Hoy hazlo. Entonces, haz esta tarea porque esta otra vez se vuelve insumo para la que viene y eso te preguntamos. Define 3 acciones que son claves y que realizarás para que esto suceda. Y con ese insumo nos vemos en la siguiente sesión. La siguiente sesión, en verdad, tú lo vas a ver, es una, pues todas son muy importantes, muy buenas, pero para mí yo le llamo es como una sesión, en teoría de sistemas es una variable de esas donde se acumulan muchas cosas, ¿sí? Porque es la bendición del descanso. En la medida que nosotros estamos haciendo lo que nos gusta, en la medida que estamos interpretando bien los tiempos y en la medida que desde una perspectiva espiritual hacemos las cosas, le traemos descanso a nuestra vida. No es que el trabajo solamente es espiritual. Todo, cuando tú entiendes el concepto de la eternidad en el corazón, te das cuenta que todo es espiritual. El que tú disciplines a un hijo es muy espiritual. El que tú con tu esposa decidas a qué escuela van a mandar a tu hijo es muy espiritual. Sin embargo, hoy lo que vimos es que el trabajo sobresale de todos por el tiempo que le destinamos al mismo. Y por eso le mete una lupa a Salomón y él te hace ver con mayor intensidad la relación que tiene con el alma, la relación que tiene con la alegría, la relación que tiene con la satisfacción. Si nosotros le vamos encontrando ese valor, vamos a ver que empezamos a ver el todo del hombre, la otra parte que quiere Salomón que veamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, invita a más personas. Somos consultores de vida. Encantado de buscarte si tú nos hablas. ¿Por qué? Porque nos interesa tu plan de vida. Yo que hubiera querido que alguien en mi vida de joven hubiera llegado como consultor y me hubiera confrontado en las grandes decisiones de mi vida. Y por eso hoy lo queremos hacer con toda persona que se acerca a nosotros. Déjanos ayudarte. En verdad, es de mucho valor lo que te estamos ofreciendo. En verdad, es de mucho valor y está al alcance de ti porque nos interesa tu vida. Búscanos. Nuestro correo es vidaycomunidad@gmail.com. Juan Antonio Hernández, Estela Rivera, mi esposa, queremos estar cerca de ti. Dios te bendiga, nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Muchas gracias.